Hola, buenas, mi nombre es Álvaro Fontela de Rayola Networks y en este vídeo vamos a hablar de tipos de caché aplicados a WordPress. Es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer porque todo el mundo conoce el caché de página, pero no se conocen los otros tipos de caché, no se conoce para qué sirven o en qué nos pueden ayudar o en qué casos usarlos. Entonces yo creo que este vídeo va a dejar un poco las cosas más claras sobre todos estos temas y sin darle más vueltas vamos con el tema. Bueno, vamos con el tema. Vamos a empezar por explicar qué es un caché. Un caché simplemente es un sistema que guarda datos preprocesados o datos que han sido ya procesados en el procesador del ordenador o demás. Estamos hablando de caché aplicado a tecnologías web. En otros entornos informáticos podría tener alguna variación, pero bueno, son datos que han sido procesados y que se guardan en una memoria de fácil acceso, de un acceso rápido, con poco tiempo de respuesta, para que cuando un visitante entra a nuestro sitio web, en lugar de tener que procesar una serie de datos, se sirvan de esa memoria caché, esa memoria de fácil acceso directamente al visitante, sin necesidad de perder tiempo en proceso, perder recursos de proceso, que al final hace que se consuman más recursos y los tiempos de respuesta también son diferentes. Esto depende un poquito del tipo de caché. Hay distintos tipos de caché aplicables a WordPress, que es de lo que vamos a hablar aquí. Estamos hablando del caché de página, que es el que conoce todo el mundo. El caché de objetos es un tipo de caché que vamos a explicar a continuación. El caché de consultas a la base de datos, que es un caché que guarda consultas que se realizan a la base de datos, que después vamos a explicar un poquito sobre el tema. El OP caché, que guarda datos preprocesados del intérprete PHP y que es ajeno a toda la configuración de WordPress, pero que aún así, aunque no es mediante plugin ni nada, tiene que ser compatible con WordPress. Después profundizaremos un poco. Y el caché de navegador, que es el caché también muy común que se usa en el navegador del visitante para guardar ciertos recursos, de forma que si un visitante entra varias veces a nuestro sitio web o navega por la web y tiene que descargar varias veces los mismos recursos estáticos, pues no se descargan varias veces con el fin de ahorrar ancho de banda y mejorar la velocidad y los tiempos de respuesta. Aparte de estos tipos de caché que hemos mencionado, se pueden guardar en dos sitios. Bueno, evidentemente sacamos el caché de página, el caché de navegador, que esto va aparte, se guarda siempre en el navegador del visitante, en cada navegador del visitante, vamos a decirlo así. Tenemos el caché guardado en disco, que va muy bien, sobre todo en discos SD, en discos magnéticos, o sea, discos convencionales va un poquito peor. Y el guardado en Memcached, por ejemplo, un Memcached que se guarda en memoria RAM, que es fácil acceso no solo fácil, sino muy rápido, mucho más que incluso los discos SD, bajando los tiempos de respuesta, incluso permitiéndonos crear sistemas de caché distribuidos y demás. Pero vamos a centrarnos en estos dos puntos, son mis dos sitios favoritos. Se podrían guardar también en RAM, en APC, en Redis y demás, pero yo prefiero Memcached. Y en disco, me gustan mucho últimamente, sobre todo discos SSD, sobre todo cuando se usan discos NVMe, pero en discos magnéticos sí que soy consciente de que puede ir bastante lento. Bueno, vamos a continuar con el caché de página. El caché de página es el caché básico de WordPress, el que todo el mundo conoce. Su funcionamiento realmente es muy básico. Es un caché que podemos guardarlo en disco o en RAM, como hemos comentado antes. A mí me encanta Memcached, pero también está Redis, que también se usa para esto. Siempre hablando de WordPress, evidentemente, y es un tipo de caché que lo que hace es, cuando un visitante entra a la web, en lugar de procesar toda la página y servirle esa página procesada con PHP, MySQL y demás, se guarda una copia estática en HTML en una memoria, llámese disco o RAM mediante Memcached, y eso después se sirve a los visitantes. Se va sirviendo mucho más rápido, es mucho más ágil, se bajan los tiempos de respuesta, se disminuye en el consumo de recursos, se nota muchísimo. Este es el caché básico, como he comentado. Es imprescindible. Me gustaría recalcar eso, que es completamente imprescindible. Se puede implementar con plugins en WordPress. A mí me encantan ciertos plugins, estos dos primeros, los demás solo los he puesto por poner alternativas. Cada uno tiene su configuración, o sea, hay plugins que nos permiten guardar caché en disco, pero no nos permiten en RAM. Hay diferentes tipos de combinaciones.
WP Rocket a mí es el que más me gusta, es un plugin premium, siempre hablo de él, de hecho quiero hacer un vídeo de configuración sobre WP Rocket, un poco más extenso que el que tengo, pero solo permite guardar caché en disco, no permite en RAM. De hecho, los propios desarrolladores recomiendan Memcached Redux, que es un plugin para WordPress gratuito, para usar caché de objetos, que vamos a verlo después, en Memcached, pero en WordPress, porque ellos no tienen soporte para eso. W3 Total Caché es una suite completa de optimización para WordPress, me encanta, lo uso sobre todo en webs grandes, sistemas distribuidos, foros, tiene unas políticas de vaciado muy bestias y voy alternando un poquito con WP Rocket dependiendo de las necesidades y demás. Permite caché de página en disco y en Memcached. O sea, además Redis, APC, distintos tipos de sistemas, pero bueno, quiero destacar el caché en disco y en Memcached. Después está WP Fastest Caché, que es un plugin que tiene una versión gratuita y una premium, también permite caché de página en disco, yo lo uso como alternativa a WP Rocket cuando por alguna razón pues, o el cliente no quiere usar WP Rocket porque cuesta pasta, son 39 euros al año creo, lo que cuesta ahora mismo, para un sitio. Y quería mencionar WP Super Caché, que aunque no lo uso, no soy muy adicto a él, ni no es mi favorito precisamente. Lleva muchos años en el mercado y como referente en el caché de página pues me gusta mencionarlo, pero no lo recomiendo, o sea, simplemente digo que está ahí y punto. Permite caché de página en disco, tiene un sistema para servir el caché de una forma pues un poco optimizada a través del htaccess, si nuestra web funciona con Apache y es compatible con htaccess, pero no lo recomiendo, simplemente lo quiero mencionar. A nivel servidor hay servicios de caché también que sirven caché de página. Nosotros en Rayola Networks trabajamos con estos dos servicios. Varnish lo usamos en servidores de hosting compartido, hosting reseller, hosting avanzado, hosting WordPress, hosting Joomla, hosting PrestaShop. O sea, en todo lo que es plataforma de hosting compartido con cPanel usamos Varnish. Se pone por delante de Apache, mantenemos esa compatibilidad con htaccess y además estamos sirviendo contenidos con Varnish de una forma mucho más optimizada, mucho más rápida, menos recursos, los tiempos de respuesta se notan mucho de cara a Google, de hecho en Search Console normalmente bajan las gráficas y se nota bastante. Y Nginx, que puede funcionar como servidor web, como Load Balancer, incluso pues eso, como proxy caché en este caso, porque estos dos servicios son denominados proxy caché o proxy inverso, pero cuando se usa con caché son proxy caché. Nginx lo usamos en los VPS optimizados y en los servidores dedicados de clientes que nos piden la misma configuración que tenemos en nuestros VPS optimizados, y también sirve para hacer caché de página. Estos dos servicios, como he dicho, son como los plugins anteriores, pero son mucho más efectivos, ya que se implementan a nivel servicio, van a nivel servidor, gestionan los recursos de otra forma, no llegan a hacer llamadas ni a PHP ni al servidor web en sí ni nada, simplemente ellos, siempre que sea posible, gestionan ese caché de una forma mucho más rápida, eficiente y sin necesidad de consumo de recursos o tiempo de hacer una petición a cualquier punto del servidor. Entonces, esto es un ejemplo que quiero mostrar. En este caso pues, no es un WordPress, es un PrestaShop, pero me sirve para esto. Es un caso donde se implementa un caché de página, no con servidor, sino con un plugin, un módulo para PrestaShop en este caso. Sé que el vídeo va de WordPress, pero bueno, para mostrar esto me da igual porque es un caso bastante destacable. En WordPress se consigue más o menos lo mismo, pero usé PrestaShop por el tema del ejemplo. La plantilla de ejemplo que trae PrestaShop, el contenido de ejemplo, queda muy bien para hacer este tipo de pruebas, porque es como si fuera una tienda real. Entonces cogemos, arriba 0,9 segundos la carga sin ningún tipo de caché, o sea, en nuestro hosting compartido, pero sin ningún tipo de caché. De hecho Varnish no estaba ni funcionando porque estaba desactivado, y abajo es usando un plugin, un módulo de caché que se llama Page Caché Ultimate. Bajamos pues a la mitad de tiempo, simplemente implementando un caché de página. El tiempo de respuesta, el tiempo de carga de esa web se reduce a la mitad, con lo cual pues es un ejemplo de cómo nos beneficia implementar un caché de página en un sitio web. Quiero volver a recalcar ya como parte final que a día de hoy, actualmente, en pleno 2018, implementar un plugin de caché o un módulo de caché o un sistema de caché
de página en un sitio web es algo totalmente no recomendable, sino imprescindible. Si nosotros queremos que nuestra web funcione, que Google vea bien nuestra web, que los usuarios vean bien nuestra web, que cargue en unos tiempos normales y corrientes, debemos tener en cuenta que un sistema de caché de página es imprescindible y no podemos no tenerlo. No es opcional a día de hoy crear un sitio web y no tener caché de página. Es completamente imprescindible. Bueno, ahora vamos a hablar del caché de objetos. Es un tipo de caché un poco más complicado de explicar que el caché de página, pero voy a intentar explicarlo de una forma más fácil de entender de lo normal, vamos a decirlo así, porque al final para entender cómo funciona un caché de objetos es necesario pues, saber de qué va un poco la programación orientada a objetos. Pero voy a intentar explicarlo cómo funciona cuando lo asociamos al entorno WordPress. A grandes rasgos, un caché de objetos es un caché que guarda en un medio de más rápido acceso, por ejemplo, memoria RAM, como el caso de Memcached, trozos de código preprocesados, algunas variables y demás, lo guarda para que sea mucho más fácil acceder. ¿En qué ayuda todo esto a WordPress? Pues en el caso de sitios web complejos, sitios web con mucho complejos a nivel código, o sea, con mucho código PHP, densos en sí, como por ejemplo tiendas online WooCommerce, foros BBPress, amagos de redes sociales BuddyPress, pues conseguimos que ciertas partes que no se pueden cachear con un caché de página, ni incluso con un caché de consultas, como por ejemplo zonas de carrito, zonas de páginas de sesión, que al final tenemos que procesar sí o sí, pues podemos cachear, o sea, implementar un caché de objetos para que esas zonas se cachen mucho más rápido, de una forma, o sea, se ejecute de una forma más rápida, más, digamos, eficiente y sin consumir tantos recursos. Estos plugins son los que a mí me gustan para hacer esto. W3 Total Caché, pues ya he hablado antes de él, es una bestia, permite hacer de todo, es una suite de optimización. Redis, Memcached, APC son sitios donde podemos guardar caché de objetos con este plugin, y Memcached Redux es un plugin que, como he comentado antes, está recomendado por la gente de WP Rocket, solo es compatible con Memcached, pero que funciona bastante bien. Sí que es verdad que tenemos que hacer la configuración, un archivo aparte, un archivo a mano, con el cliente FTP y un Notepad, pero no tiene interfaz gráfica, es lo que quiero decir, pero sí que funciona muy bien y es bastante efectivo. Estos dos plugins podemos configurarlos en cualquier instalación de WordPress, pero como he dicho antes, en webs grandes, complejas, es donde vamos a notar más la eficiencia de un caché de objetos. Bueno, en este caso vamos a hablar de caché de consultas a la base de datos. El caché de consultas tiene un funcionamiento más o menos diferente a los anteriores porque se orienta a algo muy específico. Cuando una web se procesa código PHP, se hace una serie de consultas a la base de datos con el fin de recuperar datos que van a ser mostrados en la web. Un query caché, un caché de consultas, se coloca por delante de esas consultas, o sea, cuando se va a hacer la consulta a la base de datos, al motor de base de datos, en este caso pues voy a hablar de MySQL y MariaDB, se pregunta antes al caché de consultas o query caché, y si el dato está ahí, se recupera de ahí, de una forma mucho más rápido, porque no hay que ejecutar una consulta. No hay que ejecutar una consulta directamente a un motor de base de datos que consume recursos. Entonces, se hace esa consulta y si el dato está ahí, se recupera mucho más rápido, y si no, ya se procede pues, a pedírselo a la base de datos. Este sistema es muy efectivo, sobre todo en webs grandes. Muy efectivo de cara a que nos ahorra muchísimos recursos, sobre todo cuanto más grande es la web y más dinámica es o más datos se tienen que recuperar de esa base de datos. En el caso de este tipo de caché hay dos formas de implementarlo. En el caso de WordPress, lo que pasa es que es muy, digamos, variable y depende un poco de ahora mismo, del estado ahora mismo de estos plugins que hay para esto. La forma ideal es hacerlo mediante la configuración del servidor MySQL o MariaDB, o sea, se hace una reconfiguración, pero esto evidentemente solo se puede hacer en servidores dedicados y servidores VPS donde tengamos datos de acceso. En hosting compartido esto no se puede hacer. Y en el caso de plugins para WordPress se hace con un plugin que vamos a ver ahora, que ahora mismo solo hay uno disponible para hacer esto. Como he dicho, lo recomendable es usar la configuración del servidor. De hecho,
hay un script que se llama MySQL Tuner que sirve para escoger en base a la RAM del servidor, en base a los datos que se recolectan de uso del servidor, o sea, un log de uso de qué tipo de aplicación se ejecuta en el servidor, qué se le está exigiendo a la base de datos. Nos da unos parámetros el script MySQL Tuner para optimizar ese servidor, ese servicio MySQL. Y en el caso del Query Caché nos va a decir cuánto tiene que ocupar el caché, qué tipo de cachés vamos a aplicar en este caso, pero bueno, en el caso del Query Caché nos dice el tamaño, qué tamaño puede tener ese Query Caché para funcionar bien y no perjudicar el funcionamiento general del servidor, porque no podemos hacer un Query Caché más grande que la memoria RAM que tenemos disponible en el servidor. Entonces este script es muy recomendable si ejecutarlo y modificar los parámetros necesarios en el servidor MySQL o en el servidor MariaDB si tenemos acceso root al servidor y podemos hacerlo. Además, si no sabemos muy bien lo que hacemos, lo recomendable es que lo haga un sysadmin. No podemos hacerlo nosotros, ya que podemos cargarnos el servidor MySQL y que no vuelva a arrancar. Entonces, esta es la forma que yo recomiendo para, digamos, optimizar el Query Caché optimizar e implementar el Query Caché de un servidor MySQL o MariaDB. Si lo queremos hacer con plugin, ahora mismo solo hay un plugin para WordPress que nos permite hacer esto, que es W3 Caché. Como he dicho antes, es una suite completa de optimización para WordPress. Antes había más plugins e incluso hay alguno más que siguen el repositorio de WordPress, que es DB Caché Reloaded Fix y Next Level Caché, pero estos plugins ya no tienen actualizaciones. Uno sigue en beta, que es Next Level Caché, sigue en fase alfa o beta, entonces no es viable para esto, de hecho tiene bastantes lagunas. Y DB Caché Reloaded Fix lleva algún tiempo sin actualizar, y aunque la última vez que lo probé seguía funcionando con algunas salvedades, lleva mucho tiempo sin actualizar. Entonces la única opción viable ahora mismo es el W3 Caché, y en este caso es muy flexible. No es tan efectivo como optimizar el servidor en sí y implementar Query Caché en el servidor MySQL o MariaDB, pero sí que nos puede servir para aliviar algo la carga, sobre todo en webs grandes con WooCommerce o con plugins potentes, en caso de tener un hosting compartido, un hosting donde no podemos acceder a optimizar ese servidor MySQL o MariaDB. Una vez más podemos guardar este caché en RAM usando Memcache, APC, Redis o demás, o guardarlo en disco, que en caso de tener discos SD pues va a ir muy bien, pero si no tenemos discos SD pues va a ir muy mal. Yo vuelvo a insistir en esto, y sí que aquí hay una cosa que además quiero añadir. En el caso de WooCommerce, el caché de consultas va muy bien, o sea, mejora mucho el rendimiento, porque hay zonas donde debemos recuperar ciertos datos, se debe ejecutar mucho código PHP, y al final una combinación de caché de objetos con un caché de consultas bien optimizado, con las exclusiones pertinentes, y combinándolo con un OP caché, que vamos a ver ahora lo que es, conseguimos un rendimiento mucho mayor que si solo implementamos un caché de página, debido a que hay zonas que no vamos a poder incluir en ese caché de página, pero sí que lo podemos incluir en el Query Caché, en el caché de objetos, y se puede pasar por encima todo con el OP caché. Bueno, por fin vamos a hablar del OP caché, bueno, en este caso para PHP, Opcode Caché. ¿Qué es un OP caché? Un OP caché es un tipo de caché que no necesita ni configuración en entornos WordPress. A día de hoy WordPress es compatible con los OP cachés más usados, y lo que hace es guardar código preprocesado, código PHP preprocesado, archivos puramente casi, los guarda en la memoria RAM del servidor. Entonces, cuando se necesita ejecutar algo de PHP que ha sido previamente ejecutado, directamente se consulta el OP caché y todo va muchísimo más rápido. Como he dicho, no requiere nada de configurar en WordPress, es algo que va como en módulo en el intérprete PHP, es decir, va en el servidor y no debemos hacer nada. Existen distintos tipos de OP caché, Accelerator, Zenz, hay distintos, incluso APC, pero que ahora también puede funcionar como caché de objetos, pero bueno, existen distintos, pero a día de hoy, desde PHP 7, el que lleva dentro ya el intérprete PHP es ZenOP Caché,
que a mí personalmente es el que más me gusta. No es que me guste desde que lo llevo a PHP 7, sino que desde antes, en la versión 5.4, 5.5 y 5.6, CendoP Caché, como muestro a continuación, era el más rápido. O sea, este CendoP Caché era capaz de ejecutar 17 requests por segundo, y mientras que los demás, pues sin caché, eran 7, y los demás pues se iban quedando un poco por atrás. Incluso el Accelerator era el más lento incluso que sin caché. Pero bueno, como veis la diferencia entre estas dos columnas, estamos hablando de que con CendoP Caché conseguimos ejecutar 17 requests por segundo, y en el caso de sin caché 7, con lo cual es muchísimo más rápido. No es que lo doble, es que es mucho más rápido. Entonces esta gráfica es una perfecta imagen de lo que podemos conseguir a nivel, sobre todo estrés, cuando tenemos muchas peticiones por segundo, ya no solo en tiempos de respuesta, sino cuando tenemos muchas peticiones por segundo, lo que nos puede ofrecer un OP Caché. ¿Qué aporta WordPress? Pues cuando estamos hablando de webs muy complejas, volvemos a lo mismo que en los dos casos anteriores de caché de consultas y caché de objetos. Cuando hablamos de webs muy complejas, WooCommerce, BBPress, WoodyPress, webs con mucho PHP, un caché de objetos puede ser la diferencia, pero por completo. Yo a día de hoy, en una web muy pesada, con mucho PHP para ejecutar, casi prefiero tener de mano un OP Caché que un caché de página. Y eso que he dicho, que el caché de página es algo imprescindible, pero a día de hoy un OP Caché es muy importante. Sí que es cierto hay que decir que lo lleva incluido PHP 7, con lo cual en condiciones normales no tendremos que hacer nada. Bueno, ahora como caché final, el caché de navegador, browser caché también llamado, es un tipo de caché que lo que hace, no guarda nada en el servidor, no es como los anteriores, sino que es el caché básico de cualquier web, es la base de todo, y normalmente, bueno, PageSpeed comprueba si está activo, si se ejecuta bien, o sea, si se está bien implementado y demás. Lo que hace el caché de navegador es guardar en el navegador del visitante elementos tipo imágenes, código, PDFs, todo lo que nosotros le digamos desde el servidor, que se guarde ahí, para que si el visitante o visita otra vez nuestra web o navega por nuestra web, no se descargue varias veces los mismos elementos, con el fin de que si esos elementos ya están en el navegador del visitante, no va a tener que descargarlos. Los tiempos de respuesta de carga general de la web van a ser muchísimo más rápidos, y el ancho de banda consumido va a ser pues mucho más, o sea, se va a ahorrar ancho de banda. Hay una prueba, o sea, un informe de Netflix, que es de hace un año o dos, donde explican que de la parte web, o sea, de la zona web, simplemente activando el caché de navegador y la compresión gzip consiguieron una mejora brutal, una mejora radical, que esto en todas las webs no es así, o sea, no es algo que sea, digamos, para todas las webs, porque no todas las webs tienen el mismo impacto esto, pero sí que es verdad que yo hace una temporada, un año así, pensaba que no influía mucho, pero cuando implementas en una web grande con mucho tráfico, aunque sea un blog, este tipo de técnica bien afinada y efectiva, conseguimos que ningún usuario vea cosas raras, pero al mismo tiempo conseguimos ahorrar ancho de banda y mejorar esa velocidad de carga de cara al usuario que navega por nuestra web. En el caso de WordPress podemos implementarlo. Lo más fácil es, si usamos htaccess, o sea, si nuestra web está sobre Apache y usamos htaccess, simplemente pues con coger y cambiar las reglas necesarias en el htaccess ya estaría. Pero si lo queremos hacer mediante plugin, porque no sabemos hacerlo, porque no queremos consultarlo, porque no queremos rollos, estos dos plugins, Cache Control y Speed Up Browser Caching, nos permiten implementar y configurar ese caché de objetos, ese caché de navegador en nuestro WordPress, que lo que hace básicamente es añadir esas directivas al htaccess o especificarlas de algún otro modo. En principio, este método de caché, a mí personalmente creo que es básico junto con el caché de página, y que igual no es necesario afinarlo todo lo que nos exige PageSpeed de Google, pero sí que es necesario para las imágenes, para algunos elementos muy pesados, tenerlo activo y comprobar que siempre esté funcionando.
Bueno, como conclusión, simplemente decir una cosa, y es que los tipos de caché implementados en una web van acorde a las necesidades de la web, del proyecto, acorde a lo que tengamos, a las funcionalidades que tengamos, a las exclusiones que tengamos que meter. No debemos implementar todos los cachés en plan, cuantos más mejor y más rápido va a ir la web. De hecho, por eso W3 todo el caché, hay webs donde no es recomendable, porque nos permite implementar tantas cosas que si las implementamos todas, igual perdemos más que ganamos. Por otro lado, decir que la implementación de un sistema de caché se debe hacer siempre de una forma efectiva. ¿Qué quiere decir esto? El límite hay una línea límite que es la que, digamos, es la diferencia entre mostrarle a un contenido los datos personales, o sea, a un visitante, mostrarle los datos personales del otro visitante de al lado y hacer un caché efectivo. Si nosotros configuramos mal un caché en una tienda online, por ejemplo, podemos mostrarle datos personales de un cliente a otro, y eso debemos tener mucho cuidado con ello. ¿Qué es lo ideal? Hacer pruebas, llevar siempre de forma conservadora, implementar el caché de forma conservadora, jugar mucho con las políticas de vaciado y de exclusión. Al final es una forma, con práctica todo se consigue y con, digamos, experiencia también, pero esto no lo enseñan en ningún lado, no es algo que todos los proyectos sean iguales, que la configuración de cada proyecto es diferente, debido a las necesidades, debido a que, por ejemplo, a la hora de configurar un query caché, las consultas a la base de datos en cada plugin son diferentes, podemos requerir que ciertas cosas, digamos, no se cacheen por alguna razón, depende también del tipo de dispositivo que cargue la web, si queremos hacer una versión móvil o no, es muy variable, con lo cual yo recomiendo siempre hacer muchas pruebas, ir a lo conservador y tener en cuenta que el caché siempre debe ser efectivo, siempre debe manejarse en esa línea que acabo de comentar, entre, digamos, servir demasiado cacheado o impactar demasiado en el rendimiento.